Y hoy muchos peruanos estarán extrañando más que nunca nuestra tierra, compatriotas que debieron partir a otros países buscando un futuro mejor. En Argentina, por ejemplo, viven 320.000 peruanos según el último censo del 2010. Solo la mitad de ellos cuenta ya con documentos legales. ¿Cómo son vistos por los argentinos y cuál es su día a día? En el informe de nuestra colaboradora Carolina Salvatore desde Buenos Aires. Argentina tiene la mayor cantidad de restaurantes peruanos del mundo. Se calcula que son cerca de 200 los que se han instalado en los últimos años y que de a poco fueron ganando el paladar de los argentinos y los turistas que visitan el país. Una tarea un tanto complicada por la costumbre de comer los tradicionales asados y carnes rojas, pero definitivamente nada imposible. El argentino es a veces, digamos, el promedio es un poco conservador con la comida y al principio había mucho temor, mucho miedo además con el tema del pescado, de la cadena de frío, del picante, pero esto va a picar, esto cómo va a ser. Y poco a poco eso se ha ido venciendo. Por un lado, porque cada vez hay más restaurantes peruanos, así que a donde mires te encuentras con un restaurante peruano. Y por otro lado, porque hay un boom de la cocina peruana en el mundo que de alguna forma ha llegado a Buenos Aires. Y los porteños se han enterado que la cocina peruana es valorada en el mundo y han dicho, si nosotros tenemos 200 restaurantes, a ver cómo es. Y se empiezan a animar y bueno, esta es una pelea de, a mi punto de vista, de los restaurantes populares que vinieron hace 20 años, que estuvieron, se mantuvieron con bajas y altas, pero no cerraron. Primero con público peruano y luego dijeron, bueno, vamos a abrirnos al público argentino, y se abrieron al público argentino bajando sus picantes, explicando su carta, moderando sus aderezos, y bueno, han conseguido sin duda cautivar a muchos paladares aquí por dentro. Paloma Oliver es antropóloga e investigadora del Observatorio de Industrias Creativas de la ciudad de Buenos Aires. Llegó desde Perú para estudiar su maestría, pero se enamoró profundamente de la Argentina y terminó quedándose de manera definitiva. Junto a su marido, conformó la Asociación de Gastronomía Haga Perú. Considera que la comida peruana ayudó a corregir esa imagen instalada socialmente desde el prejuicio y el desconocimiento. Hay una visión generalizada que tiene que ver con cierta marginalidad que se le adjudica a la colectividad peruana, y hay una visión, como un sentido común que tiene que ver con eso, con casas tomadas, con drogas. Existe esa visión, pero me parece que lo interesante de la gastronomía es que está empezando a modificar eso, ¿no? Lamentablemente un grupo pequeño, seguramente de peruanos, está vinculado a ciertas actividades delictivas y hay una imagen estereotipada de que los peruanos están asociados al delito en muchos casos, lo cual no es cierto, digamos, ¿no? Porque obviamente la inmensa mayoría de los inmigrantes peruanos vinieron a trabajar, trabajan, se insertaron en la sociedad, como decía antes, muchas veces con muy buenas relaciones, o sea, sin embargo hay un alto nivel de discriminación. Este grupo reducido de peruanos que son protagonistas de las noticias y hechos delictivos vinculados fundamentalmente al narcotráfico se ha instalado en su mayoría en la ciudad de Buenos Aires. Los que controlan el narcotráfico de la droga de mayor calidad de la ciudad de Buenos Aires siguen siendo clanes peruanos. El periodista Cristian Larcón dedicó varios años a investigar el funcionamiento de las redes de narcotráfico peruano que se instalaron en la Argentina. A través de estas investigaciones se ha podido contactar con los más importantes personajes de la mafia y publicar 2 libros en donde cuenta este misterioso y enigmático mundo narco que se encuentra oculto en la ciudad de Buenos Aires. Ellos llegan a la Argentina como migrantes sociales en la década del 90. Algunos de ellos habían formado parte de Sendero Luminoso, habían tenido experiencias como militantes de Sendero Luminoso en zonas como San Juan del Lurigancho y descubren que en el negocio del narcotráfico hay una puerta de salida a la pobreza. Son migrantes que vinieron antes de la sierra o de la selva, que tienen en su haber una extraordinaria capacidad de sobrevivencia, que comprenden rápidamente las lógicas del negocio porque muchos de ellos incluso conocían las cuencas cocaleras. En algún momento comienzan a instalarse en la Villa 1114 y es allí donde van acumulando poder territorial. A pesar del estigma y la discriminación, los peruanos que llegaron a la Argentina se han esforzado para demostrar su capacidad y predisposición en el trabajo. Jorge Chávez es
el rey. Llegó a la Argentina y tuvo varios empleos, de todo tipo, hasta que se animó a instalar su propio restaurante, que se ha convertido hoy en una marca registrada de la gastronomía peruana en Argentina. Al principio, cuenta, no fue para nada fácil, pero hoy se da el lujo de tener un staff de cocina conformado íntegramente por peruanos. Yo en Perú yo soy electrónico industrial, técnico electrónico, profesional, y trabajé años allá y no tenía idea de un restaurante, ¿viste? Y acá me dio el restaurante uno puede ser por necesidad o por querer abrir un negocio, por tener un negocio. Me lancé así, sin saber nada. Pero vi la misma trayectoria, el mismo día, la misma semana, meses que va pasando, uno iba aprendiendo yo mismo de la cocina. A 400 kilómetros de distancia de la ciudad de Buenos Aires, donde se asentaron la mayor cantidad de peruanos que llegaron a la Argentina, se encuentra esta ciudad, la ciudad de Mar del Plata, que fue elegida por los hermanos Aparicio. Ellos llegaron sin prácticamente nada, se asentaron, organizaron su propia empresa de jardinería y hasta supieron aprovechar los beneficios de la educación pública y gratuita de la universidad. José Luis llegó a la Argentina en el 95 junto a sus 3 hermanos. Sus padres se habían instalado tiempo atrás y él, con 17 años, tomaría la posta en el trabajo de jardinería. Hoy se consolida como uno de los más prestigiosos trabajadores del sector. Fue muy triste, no les voy a decir que fue nada lindo. Lindo la emoción de ir a un lado al otro, se decía la Argentina, un lugar muy lindo. La verdad lindo en ese sentido, pero dejamos muchas cosas, muchas amistades, familias, primos. Muy triste. Fui estudiando, encontré un señor amigo que me enseñó lo que es hoy la jardinería. Marcelo es el empleador de Luis. Asegura que con el paso de los años se ha convertido en una persona de suma confianza para él. Me fue demostrando no solamente la honestidad, la capacidad de trabajo, sino después la forma en la cual él se integró a la sociedad nuestra. La historia de Walter, su hermano, es otro ejemplo de superación. Alumno destacado en el colegio primario y secundario, decidió estudiar en la Universidad Pública y Gratuita de Mar del Plata y se recibió este año como arquitecto. Reconoce que el acceso a la educación ha sido de gran ayuda para su progreso y cree que en Perú no lo habría podido lograr. Un estudio universitario público sin esta estructura que hay acá en Argentina yo no podría haber estudiado, eso lo tengo clarísimo y me lo recalco y cuando entré a la universidad tampoco pude con mi familia sostener esto, así que yo me guié a lo que eran las becas universitarias y ahí encontré un apoyo muy grande de este país en donde durante 3 años tuve una ayuda económica en donde podía con eso abastecerme para lo que eran los materiales de arquitectura que son muy caros, hacer maquetas, plotear láminas, y todo eso fue gracias a lo que es hoy la educación pública acá. Yo tengo muchos conocidos peruanos que vienen a estudiar acá porque es mucho más barato vivir acá y estudiar acá y formarse como un profesional que solamente estudiar en Perú. Walter es admirado incluso por sus profesores de la universidad. Lo consideran un ejemplo de tenacidad y esfuerzo para alcanzar todas las metas que se propuso y no dudan que en poco tiempo se encontrará entre los arquitectos más destacados de la ciudad. Él valoró cada instancia educativa. No sé si era por las propias condiciones de peruano inmigrante o porque realmente él valoraba eso por su familia, por la cultura familiar. A una capacidad ya natural se le sumó un compromiso de trabajo importante. Una característica que tiene la migración peruana a la Argentina es que es una de las migraciones en la cual el promedio del nivel educativo de los inmigrantes está por encima del promedio educativo de la población argentina. En cuanto a las leyes migratorias, y desde hace unos años se les ha facilitado notablemente el acceso a la documentación a través del programa Patria Grande. Porque hasta el 2004 la Argentina tenía una ley de inmigración basada en el paradigma de la seguridad nacional. O sea, una ley que miraba la inmigración como un peligro. Y a partir del 2004 se aprueba por unanimidad en el Parlamento y en el Senado y es promulgada por el Poder Ejecutivo una ley que analiza la inmigración como un derecho humano. Si bien muchos llegaron en busca del progreso económico y profesional, vivir en otro país no ha sido fácil.
La mirada distinta, el prejuicio y la estigmatización por ser diferente o simplemente peruano ha sido para ellos uno de los obstáculos más difíciles de superar. Sin embargo, continúan su lucha con tenacidad y esfuerzo, demostrando día a día que sí se puede, aunque no sea nada fácil. Las raíces, las costumbres, los recuerdos pesan, no se olvidan, permanecen latentes en cada uno de los peruanos que viven en Argentina. Soy lo que siento, lo que me pasa, ese es mi templo, esa es mi casa. Soy como nadie, soy diferente, yo soy mi Dios.